Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7 en adelante, dice la palabra del Señor para nuestra edificación y con toda reverencia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Gloria a Dios. En esta noche vamos a meditar en el tema el arrepentimiento de David. Pero para iniciar, como una introducción, vamos a observar lo que significa arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento. Y arrepentimiento es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho. El concepto bíblico de arrepentimiento consiste en reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedir el perdón de Dios. Porque como dice una frase, arrepentirse no es llorar, arrepentirse es cambiar. Porque si solamente el arrepentimiento abunda en llantos y ahí termina, entonces se estaría cometiendo el error como el arrepentimiento de Saúl, cuando, siendo amonestado por el profeta Samuel, él reconoce su pecado y él dice: he pecado contra Dios. Pero no hubo un cambio de actitud en él, porque prosiguió en su obstinación. Por esto es que el arrepentimiento de David fue profundo. La palabra de Dios nos enseña, según los eruditos, dicen que después de que David, como nos enseña la palabra de Dios, después de que David pecó con Betsabé, después de ese pecado horrible ante los ojos de Dios, como hacen todos los hombres en su ingenuidad, después de haber pecado, haber cometido este pecado de adulterio entre David y Betsabé, ellos quisieron esconder su pecado. Y como dice la palabra de Dios, que allá en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, dice la palabra de Dios que después de que David se llegó a Betsabé, La palabra de Dios dice que ella luego se purificó de su inmundicia
y volvió a su casa. Lo mismo hizo David, que después de haber cometido ese pecado, ellos se limpiaron de su inmundicia e hicieron como si no hubiera pasado nada. Quisieron esconderlo ante los ojos de los hombres, como que si no hubiera pasado nada. Pero lo mismo trataron de hacer también delante de Dios, como hacen los hombres en su ingenuidad, queriendo o tratando de querer esconder su pecado delante de Dios. Pero Dios, que es un Dios omnipresente, Él había visto desde los cielos el pecado que habían cometido David y Betsabé. Pero aquí podemos observar uno de los atributos de Dios, como dice en el Salmo 103:8. Dice la palabra de Dios: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Observen bien. Uno de los atributos que observamos de Dios después de que David y Betsabé pecaron, Dios espera. Aquí observamos la lentitud de la ira de Dios para llevar a cabo los juicios contra algún pecado. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y como el apóstol Pablo se refiere en cuanto a esto, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero mientras se manifiesta el juicio de Dios contra un pecado, se manifiesta también uno de los atributos de Dios, que Él es clemente, es decir, que Él es paciente, misericordioso, lento para la ira. Esto quiere decir y nos demuestra que Dios no manifiesta sus juicios inmediatamente. Podemos ver en esto de que cuando nos referimos que habían pasado aproximadamente, según se dice, que habían pasado aproximadamente como un año, y David, como pasa muchas veces en la vida de los hombres, como no pasa nada según ellos, pero porque Dios está esperando el arrepentimiento del hombre. Observemos, después de que el hombre peca, Dios espera que el hombre se arrepienta de su pecado inmediatamente y reconozca que ha pecado delante de Dios. Dios espera que los confiese delante de Dios y se aparte de él, como dice la palabra de Dios, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Después de que el hombre peca, Dios espera que se arrepienta, confiese su pecado, reconozca que ha pecado delante de Dios, se aparte de él para que pueda hallar misericordia ante los ojos de Dios. Pero muchas veces lo que sucede es que después de que el hombre peca, también quiere engañar a Dios escondiendo su pecado, porque como se dice, que los pecados siempre se llevan a cabo en secreto, en la oscuridad, pensando que es más importante esconderse ante la mirada de los hombres y no delante de Dios. Pero como dice un dicho, si Dios lo sabe, si Dios lo sabe, si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo entero. Pero no sucede así.
El hombre trata de esconderse de los hombres y sin tomar en cuenta a Dios. Y David, creyendo que nadie se había dado cuenta y pensando, ¿por qué? Porque cuando el hombre cae en pecado, la mente queda cauterizada. Esto quiere decir que la mente del hombre queda como encarcelado, bloqueado, para no pensar con cordura, cayendo en un estado de insensibilidad y de insensatez, pensando que Dios no lo puede ver. Y esto es lo que pasó. David y Betsabé se limpiaron de su inmundicia, cada uno prosiguió su camino, y como no pasaba nada, pasaron los días, las semanas, y pasaron los meses, y como pasa muchas veces, como no sucedía nada, el hombre comienza a tener una confianza falsa, que como no pasó nada, tal vez se piensa que Dios ha perdonado tal pecado, según ellos. Y esto es lo que sucedió. Pero observamos que después de que David y Betsabé pecaron contra Dios, vino sobre él muchas consecuencias contra su vida, porque el pecado trae consecuencias. Y las consecuencias en la vida de David fueron consecuencias humanas, terrenales y espirituales, porque todo pecado tiene consecuencias. Por ejemplo, podemos observar que las consecuencias en la vida de David, por ejemplo, en primer lugar, observamos que David, por causa de ese pecado, perdió la comunión con Dios. Y allá en el Salmo 69:1, la palabra de Dios dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. El salmista dice: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Observen bien, porque cuando se tiene comunión con Dios, pues como dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en cuanto a Adán y Eva, que cuando había comunión entre ellos y Dios, no había nada que se interponía entre ellos en cuanto a la comunión. Pero cuando la causa de la separación o de la enemistad es el pecado, es ahí donde surgen muchas consecuencias. Y el primer aspecto que se observa, o la primera consecuencia, es la pérdida de la comunión inmediatamente con Dios por causa del pecado. Porque si observamos lo que dice la palabra de Dios, después de que Adán y Eva pecaron contra Dios, dice la palabra de Dios, allá en Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?
Y él respondió: oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, el salmista dice en el Salmo 69:3: cansado estoy de llamar. Tomen en cuenta, esto significa que para David, después de haber cometido ese pecado, el cielo se convirtió como de acero para él. No había oración, ni súplica, ni clamor que pudiera llegar hasta el trono de la gracia de Dios, que como la palabra de Dios nos enseña, que en las regiones celestes hay huestes espirituales de maldad por multitud que están en el espacio, rondando, oponiéndose y deteniendo con todas sus fuerzas la oración de los santos. Pero ahora observamos aquí la pérdida de la comunión de David por causa de ese pecado, porque el pecado trae muchas consecuencias. Hay consecuencias fatales, porque cuando el hombre está pecando no piensa en las consecuencias del pecado, sino que después de que está experimentando las consecuencias por su pecado, es ahí donde comienza a recapacitar, pero que a veces ya es muy tarde. Ahora el salmista clame a Dios, pero que su oración no llegaba porque hasta ese momento aún no había sido reprendido por su pecado, porque habiendo sido cauterizada su conciencia por causa de ese pecado que había cometido, pues él lo tomó como si nada, pero no había un arrepentimiento verdadero aún. Él dice: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué podemos entender de esto? Que David clamaba, imploraba, oraba a Dios, llamaba al cielo y no había ninguna respuesta. Pero cuando hay comunión, como podemos observar, en donde dice en Jeremías 33:3, por ejemplo, cuando está la comunión con Dios, dice: clama a mí y yo te responderé. Pero ahora observamos cuando la persona peca y pierde la comunión con Dios. El salmista decía que su voz se estaba perdiendo, su garganta estaba enronquecida, pero no había respuesta, esperando a Dios por causa de ese pecado que había cometido delante de Dios. Como segundo aspecto, observamos como consecuencia de su pecado, como la segunda observación, lo que se pierde por causa del pecado. Podemos observar también que el rey David experimentó, después de la pérdida de la comunión con Dios, fue la sequedad espiritual. El salmista dice en el Salmo 32:3: mientras callé, observen bien, mientras no había confesado su pecado delante de Dios. Por eso no se puede esconder ningún pecado, porque las consecuencias son terribles, fatales, destructivas, tanto espiritual como
físicamente. El pecado no solamente destruye la vida espiritual, sino que también destruye físicamente en todos los aspectos de la vida. El salmista dice: mientras callé, mientras no te confesaba mi pecado, mientras estaba tratando de esconder mi pecado por mi insensatez, porque el pecado causa muchas cosas destructivas en la vida del hombre, como por ejemplo, el pecado embrutece al hombre, que lo incapacita para razonar y no tiene la capacidad de reaccionar y verse su condición. Porque el hombre en su pecado pudiera no reconocer que está mal. Porque hay personas que se le dice: mira, ¿qué es lo que te pasa? Ya no eres el mismo de antes. Algo está pasando contigo en tu vida espiritual. Pero muchas veces, muchos, por no reconocer su pecado, se hacen los valientes, los fuertes. Pero cada día su vida espiritual, su condición humana va decayéndose y degenerándose cada día que pasa sin confesar el pecado. Vean lo que dice el salmista mientras no confesaba su pecado. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y esto en el original griego significa, cuando el salmista dice se envejecieron mis huesos, él trata de decirlo de esta manera, que comenzó a desgastarse poco a poco. Dice el salmista: en mi gemir, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este mismo que escribió el Salmo 1 diciendo que él se sentía como árbol verde plantado junto a las corrientes de agua. Claro, él escribió el Salmo 1 cuando estaba en su plenitud espiritual, en plena comunión con Dios. Observemos lo que dice en el Salmo 1 en adelante. El mismo ahora que declara por las consecuencias del pecado que estaban destruyendo su vida, cuando aún no lo había confesado, pero mismo que su vida se estaba secando poco a poco, mismo, antes de su pecado, dijo estas palabras: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en el Salmo 119:11, el que escribe este salmo dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero ahora dice el Salmo 1:3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ahora su condición es totalmente diferente por causa de su pecado, del pecado que había cometido. Ahora él dice
mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, es decir, mi vida espiritual, la vida espiritual que había antes de su pecado. Ahora su verdor espiritual se convirtió en sequedades de verano, porque esto es lo que sucede en la vida del hombre al pecar. Las consecuencias son terribles. Ahora él se encontraba como en un dique seco, en una vida espiritual deplorable. Él, por causa de ese pecado, él ya no sentía esa presencia de Dios, porque el pecado separa de Dios. Ahora, este mismo que reconoce su condición, que su vida espiritual estaba seco totalmente, no era la misma condición como cuando era un muchachito, cuando allá en el campo con su arpa, a solas con Dios, en la noche y de día, allá en el monte, él y Dios y sus ovejas, cantándole a Dios, en comunión y en la misma presencia de Dios. Pero ahora ya no era la misma experiencia. Ahora el salmista reconoce su vida espiritual. Él reconocía que por causa de ese pecado estaba como en un dique seco. Y luego de la sequedad espiritual, inevitablemente se tiene que experimentar la muerte espiritual. Si el salmista dijo, mi verdor se volvió en sequedades de verano, es decir, que después de perder la comunión con Dios, él comenzó a experimentar esa sequía espiritual. Después de la sequía espiritual, inevitablemente que comienza a asomarse también la muerte espiritual. Porque como dice la palabra de Dios, en cuanto a esto, en el Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Una muerte espiritual, la separación con Dios. Después de la sequedad espiritual, el salmista experimentó por causa de su pecado como consecuencia de sus actos pecaminosos delante de Dios. Él dice, del Salmo 88:1, y eso es lo que sucede y experimenta todo hombre que comete un pecado, que sin meditar, sin reflexionar, porque pecar es muy fácil, pero las consecuencias son fatales. Ahora, el Salmo 88:1 dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Y es importante también tomar en cuenta esta observación en esta meditación de la palabra de Dios, que hay hombres que al pecar, en su desesperación, porque muchos que después de muchos años de servirle a Dios, que tienen conocimiento de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, hay muchos hombres que hasta lo predicaron, aconsejaron, pero que a veces por negligencia comienzan a dar pasos en falso y caen en pecado.
Y estas personas en su desesperación oran a Dios. Al comenzar a observar las consecuencias de ese pecado que están viviendo, pero que a veces el problema es que Dios no oye, Dios no atiende, Dios no responde, como dice el salmista, que a veces la garganta se les enronquece, a veces quedan ahí desmayados, dormidos, llorando día y noche para que Dios los atienda y resuelva su situación, pero no hay respuesta. La causa es porque siguen en su pecado. Después de cometer el pecado en la noche, después de que lo hacen, ellos reaccionan y saben que lo que están haciendo no está bien. Hay mucha gente que está cometiendo pecados y tienen la conciencia cauterizada y muchas veces atormentada porque como no lo sabe Dios, según ellos, como con astucia, creyendo que lo están escondiendo aún delante de la gente, que la gente no lo sabe, siguen haciendo su pecado, pero después de cometer ese pecado, ellos se sienten las personas en su soledad, se sienten las personas más miserables, porque estando solos comienzan a recapacitar y entonces en su meditación se dan cuenta que están mal, que quisieran cambiar, pero que a veces el pecado es tan fuerte que ya no es tan fácil de dejarlo. Por esto dice el salmista: de día y de noche clamo a ti, pero no hay respuesta. El Salmo 88:2 dice: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Pero no había nada de eso por causa del pecado, porque mi alma, observen bien, la experiencia de un hombre en su pecado. Dice en el Salmo 88:3, porque mi alma está hastiada de males. Repito, el hombre en su soledad, después de cometer el pecado, reconocer su condición, se siente la persona más miserable, que no hay ni pastillas ni almohadas, por muy caras que sean, que puedan conciliarle el sueño. El salmista dice: mi alma está hastiada de males y mi vida está cercana al Seol. Versículo 4 dice: soy contado entre los que descienden al sepulcro, porque si el hombre no se arrepiente de verdad, no reconoce su pecado, está a un paso a la muerte. Por eso dice: soy contado en los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. ¿Por qué razón? El pecado debilita. Recuerden el caso de Sansón, siendo el hombre más fuerte, más poderoso de la tierra, que no había hombre por muchos que fueran. Cuando los filisteos en varias ocasiones quisieron apresarlo, no fueron suficientes para él, pero que por causa del pecado, una débil mujer fue suficiente para su desgracia. Recuerden el fracaso de Sansón. El salmista dice: soy como hombre sin fuerza, porque el pecado debilita. Dice a continuación: abandonado soy como hombre abandonado entre los muertos. La paga del pecado es la muerte. Como los pasados a espada,
que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano, como cuando Adán y Eva, habiendo sido engañados por Satanás, por la serpiente astuta, fueron como arrebatados de la mano de Dios, pero que ellos mismos fueron culpables de haber sido engañados. Por eso el salmista en su desesperación dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. Pero que no había un arrepentimiento verdadero, porque mientras él clamaba sin respuesta, él proseguía en su camino de perdición. Y luego de la muerte espiritual, ¿qué sucede? Cuando una persona muere, cuando ya no hay signos vitales, una persona muerta ya no siente, ya no huele, ya no tienta, ya no palpa. Es decir, que no siente ni frío ni calor, porque está muerto, ya no está vivo. Y esto mismo es lo que sucede en la vida espiritual de un creyente, de una persona que cae en pecado. Después del pecado comienza a experimentar insensibilidad por causa del pecado. Dice, observemos en cuanto a la insensibilidad de David. En 2 Samuel 11:2 dice la palabra de Dios: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El inicio de comenzar a dar pasos en falso. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Observen, a pesar de todas las indicaciones en cuanto a ella, sabiendo de que era una mujer que tenía esposo, que tenía dueño, que no era una mujer libre, pero que el pecado ya había ganado mucho terreno en la vida de David, no le importó que fuera una mujer casada. Dice la Biblia que David, a pesar de lo que le dijeron, David prosiguió su camino de pecado. Siguió a lo que él estaba dispuesto a hacer. ¿Por qué? Porque el pecado ya había ganado mucho terreno en su vida. Después de todo, dice la Biblia que la mandó a llamar. No le importó nada. La tomó. La mujer vino a él. Durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El versículo 5 del capítulo 11 dice: y concibió la mujer, es decir, que quedó embarazada, y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Al saber esto, David, esto mismo trajo como consecuencia una cadena de errores. ¿Por qué? Porque cuando el pecado ha logrado su objetivo en la vida del hombre, el hombre, después de experimentar muchos sinsabores y males, como consecuencia del pecado, el hombre se vuelve insensible
por causa del pecado. ¿Recuerdan? Cuando David, queriendo encubrir su pecado, el mal que había cometido, mandó a llamar al esposo de esta mujer, no logrando el objetivo que quería, tratando de encubrir su pecado, al darse cuenta que no pudo lo que él pretendía hacer, terminó de asesinar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Luego, después de esto, según se dice, que pasó un año. Un año significa que David, después de pecar, como no pasaba nada, pasaron los días y no sucedía nada, como muchos piensan. Creyó que Dios lo había aceptado así como pensaba Sansón, como no pasaba nada, creía que Dios lo aceptaba así. Y que tal vez, como una remota esperanza falsa, como no pasaba nada, tal vez Dios había perdonado su pecado. Pero no, porque clemente y misericordioso es Dios, lento para la ira. Después de que el hombre peca, Dios espera que el hombre se arrepienta de su pecado. Pero a veces no sucede eso. Pasó un año y no pasaba nada, entonces Dios envía al profeta Natán para recriminarle su pecado y amonestarlo. ¿Recuerdan ustedes la hermosa historia que le cuenta? Es acerca de dos hombres en una ciudad, que uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Esta era la historia que Natán, al encontrarlo, llegó a él y le cuenta la historia. Y dice que de pronto llegó una visita al hombre rico, pero que este hombre rico no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, sino que tomó la única oveja de aquel hombre pobre. Estaba refiriéndose de Urías y de Betsabé. Tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, al visitante de aquel hombre rico. Pues de esa hermosa historia dice, porque David, como dice la palabra de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre sensible antes del pecado, un hombre conforme al corazón de Dios que sentía dolor, que él reconocía, él sabía cuando era injusticia. Por eso dice la palabra de Dios, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, dice David, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, en ese momento, el profeta Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces, en ese momento, después de un año, observamos el arrepentimiento de David en el Salmo 51, después de que él se arrepiente, como un dulce cantor de Israel, un hombre que se inspiraba en Dios
para escribir salmos, dejó plasmado en la palabra de Dios su arrepentimiento profundo y verdadero después de ser amonestado por el profeta. Entonces dice allá en el Salmo 51:1, el salmista dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí estamos observando el arrepentimiento de David como una oración. Este salmo le dice a Dios: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Ahora sí reconoce su pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y añade el profeta Jeremías: aunque te laves con lejía y con jabón, tu pecado, la mancha de tu pecado, permanecerá siempre delante de ti. Porque nada puede perdonar o borrar los pecados sino la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Dice el salmista: mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y quise observar y compartir con ustedes este mismo Salmo 51 en la Nueva Versión Internacional. Dice el salmista: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Porque a veces el hombre que conoce solamente el atributo más grande de Dios a su conveniencia, que Dios es amor. Y como los hombres saben que Dios es amor y que solamente conocen, les conviene conocer solo ese atributo de Dios, entonces muchos por esa causa pecan. Porque ellos en su forma de pensar creen y piensan que si pecan, como Dios es amor, pues Él me perdonará. El salmista dice: conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Cuando el hombre peca, aunque quisiera ignorar su pecado, siempre habrá una conciencia atormentada, como un martillo quebrando esa piedra dura. Estará ahí golpeando continuamente. ¿Con qué intención? Para que el hombre reconozca, acepte su pecado, los confiese y se aparte de ellos. Dice la palabra de Dios: contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos. Y vean la comparación entre la versión Reina Valera 60 y la Nueva Versión Internacional. El Salmo 4 dice: contra ti he pecado y que he hecho lo malo ante tus ojos, por eso tu sentencia es justa. Es decir, la sentencia que el profeta Natán, por medio de Dios, le dice en el capítulo 12, versículo 7 en adelante. Después de que Natán le dice: te di la casa de tu Señor, como dice, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Es decir, que todo el juicio contra mí, no puedo negar que es demasiado para mí. Como dijo Caín, cuando él, queriendo justificarse, le dice a Dios que será grande, habrá sido tan grande el pecado para no ser perdonado. Pero el salmista dice:
tu juicio es irreprochable, que el juicio es justo y tu sentencia es justa. Cuando el profeta Natán le dice, te di la casa de tu señor, y si esto hubiera sido poco, te habría añadido mucho más. Si se detuvo ahí todo, fue la bendición, el cuidado y todo lo que Dios hace por el hombre. Entonces el profeta le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Mataste a Urías Eteo. Entonces le dice, por todo esto que hiciste, por causa de un pecado, ahora le dice el profeta, la sentencia de Dios, su juicio irreprochable, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, la sentencia. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti desde tu misma casa. Recuerden el caso de Absalón, el caso de Amnón y con su media hermana Tamar. Cuando los 3 hijos de David murieron, y que fue un gran dolor para David todo eso, pero que eso fue consecuencia del pecado que había cometido. Nunca pensó que ese pecado traería grandes consecuencias fatales en su vida. Por eso ahora el salmista dice, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Dice ahí la palabra del Señor, observando el arrepentimiento de David. Observamos, ya para finalizar, meditando en el Salmo 51, donde nos narra el arrepentimiento verdadero del rey David, observamos algo muy importante, que todo hombre que ha pecado, que le ha fallado a Dios, que ha dado pasos en falso, ¿qué es lo que hay que enmarcar? Que el arrepentimiento de David fue profundo. Porque ¿de qué sirve confesarse si no hay arrepentimiento? Porque observen una frase que dice de esta manera: arrepentirse es más que una confesión, es estar dispuesto a darle la espalda al pecado. Como dice la palabra de Dios, que el que se aparta, confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Ahora veamos el arrepentimiento profundo de David. Salmo 51, 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. ¿No quieres holocausto? Hay mucha gente que cree que mucha gente que tiene mucho dinero, y que ayuda a las iglesias, ayudan a las iglesias. Hay gente que tiene mucho dinero y creen que pueden ganarse el favor de Dios con apoyar con miles y miles de dólares, pensando que pueden comprar a Dios de esa manera, pero no se arrepienten. Porque piensan que al donar miles y miles de dólares, pues eso es suficiente como para que su pecado sea perdonado, pero no cambian. No se arrepienten del corazón porque siguen estando con las 4 o 5 mujeres como tienen dinero. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y aprovechan esa condición para tener muchas mujeres. Pero no, el caso de David no fue de esa manera. Él dice, no quieres sacrificios, ni quieres holocaustos que yo lo daría.
En otras palabras, pudiéramos decir que David dice, si yo pudiera donar $1,000,000 para una causa benéfica, y si yo diera una cantidad grande de dinero, eso no quieres tú. Porque lo que Dios quiere, después de que el hombre peca, es su arrepentimiento. Por eso el salmista dice, no quieres nada de sacrificios ni holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, es decir, humillado, al corazón arrepentido y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Porque arrepentirse no es llorar, arrepentirse es cambiar. Por eso es que el arrepentimiento de David no fue llanamente, no fue simplemente como rellenar un espacio, como tapar algo para esconderlo ante la vista de los hombres. David arrepentido, él se humilla, su corazón fue contristado por la amonestación y reconoce que él debía de entregar su pecado delante de Dios para hallar el perdón de Dios. También observamos que, vamos a finalizar, David confiesa su pecado sin justificarse. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Dice en el Salmo 51:3 que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces los hombres siempre tratan de justificar su pecado. No, que por esta causa, no, que es por esto, que no tuve otra alternativa. O como muchos dicen, no, como uno es débil, la carne es débil. O hay gente que tratando de justificarse, no, pero yo diezmo, porque hay gente que diezma mucho. Recuerde que hay gente que creen que al diezmar ya tienen ya el 99% del cielo ganado, sin importar cómo viven. Pero recuerde que el fariseo diezmaba también y estaba lejos del cielo. Tome en cuenta eso. Dice del Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vean con estas palabras, que David confiesa su pecado, no esconde ninguno, confiesa su pecado sin justificarse. Porque dice en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Observenlo en la nueva versión internacional. Este mismo pasaje de Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Por eso es que hay que confesar el pecado para arrepentirse verdaderamente de todo corazón. No se puede justificar ningún pecado. No hay ningún pecado justificable. Porque de otra manera estaríamos cometiendo el error detrás del pecado, como el caso de Adán y Eva, que ellos se justificaron porque cuando Dios llegó a pedir cuentas delante de Dios, recuerde que después de pecar, Dios llama al hombre al arrepentimiento para que esté a rendir cuentas, para que esté a cuentas con Dios. Tome en cuenta lo que dice en Isaías 1:18. Dios dice, venid a mí y estemos a cuentas. Venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto es, si tú quieres. Pero ¿qué sucedió con Adán y Eva? Cuando Dios llegó a Adán, le dijo: Adán, ¿qué es lo que has hecho? Porque es decir, ¿por qué pecaste? Inmediatamente Adán, antes de aceptar, de reconocer y de confesar su pecado, inmediatamente dijo: la mujer que me diste. Esto es lo que hace el hombre. Es la misma actitud del hombre delante de Dios antes de reconocer y confesar su pecado para hallar el perdón de Dios. Luego le dice Dios a la mujer: ¿por qué comiste del árbol que te prohibí que no comieres? La mujer inmediatamente, antes de confesar su pecado y reconocer su pecado y arrepentirse por su pecado, inmediatamente se justificó. Ella no reconoció su pecado, sino que ella inmediatamente dijo: la serpiente me engañó. Y como dice el amado pastor José Muñoz, que ya está en la presencia de Dios, como dice él, que si Dios le hubiera preguntado a la serpiente que por qué había hecho engañar y había hecho pecar a Adán y a Eva, ella le hubiera dicho: bueno, si no me hubieran echado del cielo, no estuviera haciendo estas travesuras aquí en la tierra. Ven, que una de las cosas que va en contra del hombre es que no confiesa su pecado para su propia desgracia. Pero David confesó su pecado sin justificarse, diciendo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El arrepentimiento verdadero, vamos finalizando, es hacia Dios nada más. El salmista, ¿no?, como hacen los de la religión tradicional, que ellos prefieren más ir a confesar su pecado ante su líder, porque pues ellos creen que al decirle: ven, paz, hijo, tu pecado es perdonado, que ellos creen que les están diciendo, porque eso es lo que les enseñan, que puede pecar de lunes a sábado, y el domingo va y se confiesa con el cura, y para ellos significa que ya tienen ellos licencia para pecar una semana más. Pero el arrepentimiento verdadero de David fue hacia Dios, porque es a Dios hay que confesarle el pecado, no a ningún hombre, porque es contra Dios el que se peca. Dice el salmista en el Salmo 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Traemos el caso del hijo pródigo en el libro de Lucas 15:11, cuando él, volviendo en sí, dijo: he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y contra el cielo. Pero él en su meditación, cuando él volvió en sí, al verse en su condición miserable en la que se encontraba, él dijo: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora el salmista, en su arrepentimiento verdadero, le dice: contra ti solo he pecado. Después del perdón de Dios, cuando David se arrepiente verdaderamente de corazón, que no solamente confesó su pecado, sino se apartó, y al apartarse de Dios alcanzó misericordia, porque eso es lo que dice la palabra de Dios.
que el que viene a mí yo no le echo fuera. Que Dios quiere que el hombre se arrepienta de su pecado, los confiese. Que el juicio de Dios no llega inmediatamente. Hay un lapso de tiempo, de espera de Dios, esperando que el hombre reconozca su pecado, los confiese y se aparte de él. Eso es lo que Dios espera. Pida perdón a Dios para alcanzar misericordia. Es verdad que el perdón por su pecado lo alcanzará, pero sin embargo, de las consecuencias de ese pecado no se podrá librar. Pero vale la pena el pedir perdón. Después el salmista, experimentando el perdón de Dios por su pecado, cuando él lo confesó, dice en el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Es decir, afortunado aquel que su pecado es perdonado por Dios. ¿Por qué? ¿Acaso el que es perdonado por Dios, el que le diga, como el Señor en muchas ocasiones les dijo a los hombres, como aquel paralítico que le dijo, hijo, levántate, toma tu camilla, tus pecados te son perdonados? Ahora el salmista dice, afortunado, bienaventurado el que es perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Terminamos con este pasaje. Tal vez muchos nos oirán. Y tal vez muchos están en una condición, en una vida turbulenta por causa de un pecado. Porque muchas veces los que han pecado antes de tenderles la mano como aquel sacerdote, como aquel levita, muchos que en vez de tenderle la mano, de darles la mano para levantarlos, les ponen el pie para hundirlos, como el sacerdote y el levita. Los atormentan más en su pecado diciéndoles que ya no tienen perdón. Pero no dice la Biblia de esa manera, porque no hay pecado, por muy horrible que sea, que Dios no perdone. Terminamos con este pasaje para aquellos que los hombres les han dicho que no tienen perdón, porque hay hombres que a veces en su insensatez, en su ignorancia, a veces se convierten más poderosos que Dios, que no perdonan pecados. Pero dice la Biblia, si confesamos, en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu pecado. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, te lleve a la reflexión, que ese es el propósito. Tú que has estado escondiéndote de tu pecado, creyendo que Dios no se ha dado cuenta. Dios lo vio antes que pecaras. Cuando estaba gestándose ese pecado en tu corazón, Dios lo vio también cuando lo estabas cometiendo. Porque para Dios da igual de día o de noche. Aún las tinieblas no te pueden esconder delante de Dios. ¿Por qué no confiesas tu pecado y te arrepientes de todo corazón delante de Dios? Porque de nada sirve confesarse si no hay arrepentimiento. Arrepentirse es más que una confesión. Es estar dispuesto a darle la espalda al pecado. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es cambiar.
Porque el arrepentimiento consiste en reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedir el perdón de Dios. Vamos a orar. Oh Dios, te damos gracias porque nos diste la oportunidad para llevar este débil mensaje, Señor, a aquel corazón que está atormentado, aquel que tiene la mente cauterizada, aquel que está jugando aún con el pecado. Señor, te pedimos que este mensaje pueda llegar a ese corazón que necesita esta palabra, tu palabra, Señor. Oh Dios, ayúdanos a reconocer cada día nuestra condición delante de ti. No te podemos engañar. Tú eres un Dios soberano, Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que todas las cosas están desnudas delante de ti. Te da igual, Señor, las tinieblas del día y la oscuridad. El día y las tinieblas. Oh Dios, ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos creyendo que tú no miras las cosas. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.